Cuando Kylian Mbappé anunció que se marchaba al Real Madrid en el verano de 2024, el mundo del fútbol le escribió el epitafio al PSG. Sin él, no eran nadie. El proyecto parisino dependía de una sola figura. Sin el mejor jugador del mundo, ese equipo volvería a ser lo de siempre. Un gigante con dinero, pero sin alma. Capaz de comprar todo, excepto lo único que no se vende en el mercado de fichajes. 2 años después, el Paris Saint-Germain ha ganado 2 ligas de campeones consecutivas. Son el primer equipo desde el Real Madrid de 2016 y 2017 en lograrlo. Y lo hicieron sin Mbappé. Europa tiene un problema serio. Porque esto ya no es una cuestión de petrodólares ni de plantillas infladas. Se trata de algo más difícil de comprar, y bastante más difícil de detener. Una identidad real, un sistema que funciona, y 3 jugadores que ahora mismo están entre los mejores del planeta. En este vídeo te voy a contar cómo el PSG construyó el equipo más peligroso de Europa, quiénes son las piezas que lo hacen funcionar, y cómo se vivió la noche de Budapest, que fue probablemente la final de Champions League más dramática de los últimos 10 años. Quédate hasta el final, porque el dato con el que cierro este vídeo cambia por completo la manera de leer lo que está haciendo este equipo. El verano de 2024 fue el más complicado de la historia reciente del club. No solo se iba Mbappé, con él se iban los patrocinadores vinculados a su imagen, la proyección mediática global, el principal argumento de venta del PSG como marca deportiva. El mundo esperaba que el club entrara en pánico, que saliera corriendo a buscar otro nombre enorme para tapar el agujero, que gastara 100 o 150 millones en un sustituto visible que calmara a los medios. El técnico español no contrató a ninguna superestrella de reemplazo. En su lugar, distribuyó los recursos en direcciones muy específicas. Completó la incorporación de un extremo izquierdo que venía de hacer historia en el Nápoles. Apostó de forma decidida por un centrocampista francés de 20 años que llegó desde el Rennes. Y sobre todo confió en los jugadores que ya tenía, los mismos que durante años habían construido el equipo mientras Mbappé se llevaba todos los focos. La filosofía de Luis Enrique es simple de enunciar y muy difícil de ejecutar. El equipo está por encima de cualquier individuo. Cuando llegas al PSG, no dejas de ser quien eres, pero te conviertes en una pieza de algo más grande. Y las piezas de algo más grande duran más y ganan más que las estrellas solitarias. El resultado de esa primera temporada sin Mbappé fue el triplete. Liga Francesa, Copa de Francia y Champions League. Solo 9 equipos en toda la historia del fútbol habían conseguido esa combinación en una misma temporada. El PSG fue el 10º, y no bastó, porque ganar una vez puede ser una anomalía. Ganar 2 veces seguidas es otra cosa completamente distinta. El primer nombre que tienes que entender es Ousmane Dembélé. Si todavía lo recuerdas como el extremo lesionado del Barcelona, el jugador que prometía demasiado y entregaba demasiado poco, el que llegó a Camp Nou en 2017 por 135 millones de euros y nunca terminó de justificar ese precio, necesitas actualizarte, porque ese jugador ya no existe. En septiembre de 2025, Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro. Superó a Lamine Yamal en la votación final. El mejor jugador del mundo tiene 28 años, juega en París y viene de una temporada en la que marcó 20 goles en todas las competiciones para el PSG. En la Champions League de 2025-26 anotó 8 goles y dio 2 asistencias en 13 partidos. Pocas veces en la historia reciente del torneo, un extremo ha tenido esos números en una sola edición. Pero lo que la historia de Dembélé le dice al fútbol es más importante que sus estadísticas. Durante años, la narrativa sobre él fue siempre la misma. Talento enorme, cabeza frágil. El jugador que no podía con la presión, que no se cuidaba, que era el eterno desperdicio del fútbol moderno. Y sin embargo, con 28 años, es el mejor del mundo y la pieza más decisiva del equipo campeón de Europa por segundo año consecutivo. Algo cambió, y ese algo tiene nombre propio. El segundo nombre que tienes que entender es Khvicha Kvaratskhelia. No te preocupes si no sabes pronunciarlo todavía. Después de la temporada que acaba de hacer en Europa, vas a tener que aprenderlo. La UEFA lo eligió mejor jugador de la Champions League 2025-26. No segundo, no tercero, el mejor. En 16 partidos marcó 10 goles y dio 7 asistencias. Para ponerlo en perspectiva, hay centrodelanteros que llevan una carrera entera sin llegar a esa combinación en una sola edición del torneo más importante del mundo.
Kvaratskhelia lo hizo desde la banda izquierda. Llegó al PSG desde el Nápoles en enero de 2025. En Italia ya le habían dado un apodo, Kvaradona. La comparación con Maradona no es casual. Mismo perfil de pierna, mismo instinto para el desequilibrio individual, misma capacidad de cambiar un partido en un solo movimiento. Y en la temporada que acaba de terminar, demostró que la comparación no era exageración ni marketing. Era una descripción técnica. El momento que lo define llegó en la final. Budapest, minuto 62. El PSG perdía 1-0. Llevaban más de una hora persiguiendo el partido. Kvaratskhelia recibió el balón en el área, lo controló entre dos defensas, siguió avanzando y recibió el contacto. El árbitro no dudó. Penalti. Ese movimiento cambió la noche. El tercer nombre es el que menos titulares genera, el que la gente olvida mencionar cuando enumera los grandes jugadores de Europa. Se llama Vitinha. Vitinha es portugués, tiene 25 años. Fue el MVP de la final de Budapest. La UEFA se lo dio sin discusión. En la temporada 2025-26 disputó 48 partidos, 43 de ellos de inicio, marcó 7 goles y dio 9 asistencias. Pero los números de Vitinha no capturan lo esencial de lo que hace. Es el jugador que convierte el talento individual del PSG en algo colectivo y funcional. Cada jugada de peligro del equipo pasa por él. No necesariamente marca el gol más bonito. Es el que hace posible que el gol bonito exista. Cuando el PSG necesitó ganar en Múnich para eliminar al Bayern, Vitinha fue el mejor jugador del campo. Cuando necesitó sobrevivir en Anfield contra el Liverpool en los octavos, Vitinha fue el mejor. Cuando la final se fue a prórroga y todo dependía de mantener la cabeza fría, Vitinha siguió siendo el mejor. Hay que preguntarse, con seriedad, si en este momento existe un mediocampista mejor en Europa. Luego está el resto del equipo, porque el mayor error que puedes cometer al analizar a este PSG es pensar que son solo esos 3 jugadores. Achraf Hakimi celebró su partido 200 con el club durante esta temporada. Nuno Mendes, el lateral izquierdo de 23 años, marcó 4 goles y dio 4 asistencias en 18 partidos, desde la posición más sacrificada del equipo. Désiré Doué, el extremo de 20 años que Luis Enrique convirtió en titular en momentos clave del torneo, acumuló 40 apariciones y 5 goles a lo largo de la temporada. João Neves, el mediocampista portugués de 21 años que llegó desde el Benfica, aportó energía y equilibrio en momentos críticos. William Pacho, el central ecuatoriano, se consolidó como uno de los mejores defensas jóvenes de Europa. Y Marquinhos, el capitán brasileño, lleva una década siendo la columna vertebral de esa defensa y sigue siendo indispensable. Luis Enrique no construyó un equipo con una estrella rodeada de satélites, construyó un equipo de 11 donde cualquiera puede ser decisivo cualquier noche. Y eso, en el fútbol de hoy, es casi imposible de replicar. Llegó Budapest. 30 de mayo de 2026. Puskás Arena. El PSG contra el Arsenal de Mikel Arteta, el equipo más sólido de Europa en los últimos meses del torneo, con 17 partidos consecutivos sin perder. El Arsenal que había eliminado rivales de primer nivel en el camino a la final. El Arsenal que llegaba a Budapest con la convicción de que esta era su noche. En el minuto 6, Kai Havertz remató dentro del área. El balón entró. Arsenal 1, PSG 0. El PSG no se desesperó, no cambió su sistema, no entró en el caos. Siguió jugando exactamente como siempre juega. Presión alta, combinaciones cortas, rotaciones de balón, hasta encontrar el espacio. Y en el minuto 62, llegó lo de Kvaratskhelia. Penalti. Dembélé, al punto de castigo. Gol. 1-1. 30 minutos de prórroga. Ambos equipos llegaron al límite absoluto. Safonov, el portero del PSG, realizó 2 paradas en momentos en los que el Arsenal estuvo a centímetros de sentenciar. El partido se fue a los penales. PSG ganó 4-3. El quinto penalti del Arsenal voló por encima del travesaño, y en ese momento, el PSG se convirtió en el primer equipo desde el Real Madrid de 2016 y 2017 en ganar 2 Ligas de Campeones consecutivas. Hay una cosa que quiero que te lleves de este vídeo. Desde que el PSG llegó a la élite europea a principios de esta década, siempre hubo una crítica recurrente sobre su proyecto. Que el dinero no garantiza mentalidad ganadora. Que un equipo de estrellas sin identidad nunca puede ganar cuando más importa. Lo decían en 2022. Lo decían en 2023.
Lo repetían en voz alta cuando Mbappé se fue en 2024. Y cada vez que lo decían, Luis Enrique seguía construyendo el mismo equipo, instalando la misma idea, repitiendo el mismo mensaje hasta que el equipo lo entendió de verdad. 11 jugadores, no uno. El fútbol europeo tiene ahora mismo un problema. Ese problema se llama Paris Saint-Germain, y hasta que alguien encuentre la respuesta, el trofeo va a seguir en la misma ciudad. Si crees que hay un equipo capaz de pararlos la próxima temporada, escríbelo en los comentarios. Me interesa de verdad saber qué piensas. Si el vídeo te ha parecido justo, dale like, y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. La Champions League 2026-27 empieza en agosto, y si el PSG sigue así, vamos a tener mucho de qué hablar.